Bien chicos, vamos a ver este tema de las lesiones preinvasoras del cuello uterino, tamizaje y diagnóstico, que pienso que es un tema muy importante para ustedes que van a ingresar también a su internado rotatorio si son médicos generales. ¿Ok? Bien. Bien chicos. Primero, fíjense que si nosotros analizamos los datos que tenemos, vamos a ver que Bolivia, dentro de los 3 tipos de cáncer más frecuentes que se diagnostican, ya incluyendo tanto a varones como a mujeres, vamos a tener en primer lugar el cáncer de cuello uterino. En segundo lugar tenemos el cáncer de próstata y después viene el cáncer de mama. Ese es un dato muy importante. Aquí nosotros podemos evidenciar cómo el cáncer de cuello uterino es una verdadera preocupación en la salud pública en nuestro país. ¿Ya? Y lo interesante, chicos, de este tipo de cáncer de cuello uterino es que va a tener esa ventaja para nosotros de que va a tener lesiones precursoras antes de que se manifieste el cáncer. Y es en esas lesiones precursoras donde nosotros, como personal del área de la salud, tenemos que actuar. Ahí es donde tenemos que nosotros detectar esas lesiones antes de que se manifieste ese cáncer invasor. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Bien. Ok chicos, miren este otro gráfico interesante. Fíjense, acá nos muestra acerca de los principales tipos de cáncer, también incluyendo hombres y mujeres en todas las edades. Vemos que de la columna de color naranja tenemos a las mujeres y de columna de color azul tenemos a los varones. Obviamente en las mujeres los 2 principales son el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, y en el hombre es el cáncer de próstata, ¿verdad? Ahora, si vamos en la siguiente diapositiva, que vamos a ver otro gráfico, vamos a ver acá los cánceres más frecuentes que aparecen en la edad reproductiva en las mujeres, ¿no? Que también, por excelencia, vamos a atender al cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Ese es el primer punto que yo estoy tratando de mostrar a todos ustedes. La siguiente, por favor. Bien. Acá vemos 3 conclusiones muy importantes, chicos. ¿Ok? Primero, fíjense que vemos que anualmente, ya para el año 2020 hemos tenido aproximadamente, con los datos que tenemos disponibles, 9.985 nuevos diagnósticos de cáncer de cuello uterino, ya aquí en Bolivia. Vemos que es el principal tipo de cáncer diagnosticado, y además de ello vamos a ver que es el principal tipo de cáncer diagnosticado en mujeres de 15 a 45 años, como les había comentado. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver unos pequeños datos de epidemiología, ¿ya? Según el Ministerio de Salud, ¿no?, los datos que ha publicado, para terminar de englobar estos datos que estoy introduciendo, vamos a ver de que la incidencia de carcinoma de cuello uterino en Bolivia es aproximadamente 36.6 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Vemos que en Sudamérica Bolivia ocupa el primer puesto con el número de casos de cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Bien. Además, esta va a ser la principal comorbilidad y causa de muerte por cáncer aquí en Bolivia. Y es muy importante mencionar cómo, si nosotros vemos la distribución por regiones en departamentos, el departamento de Santa Cruz vendría a ser el que tiene el mayor número de casos. Por eso le vuelvo a decir a todos ustedes, chicos, vuelvo a decir de que esto verdaderamente es una emergencia en la salud pública para nosotros poder hacer un tamizaje y diagnóstico de las lesiones precursoras, para que así podamos disminuir esta incidencia de cáncer de cuello uterino. Es lo que a nosotros nos interesa, a los que a ustedes les interesa también, como futuros médicos generales, y también como futuros médicos que van a ser de pregrado, ¿ya? Es muy importante. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ok? Bien. Vamos a definir primero qué es una lesión premaligna de cervix o de cuello uterino. Fíjense que estas lesiones se las define como lesiones que afectan al epitelio cervical, ¿ya? Pero van a tener la característica de que estas son lesiones precursoras y fácilmente detectadas mediante programas de tamizaje y detección primaria. ¿Ok? Esos programas, nosotros tenemos aquí en Bolivia un programa lanzado por el Ministerio de Salud que es disponible para cualquier persona, ya que es el programa de detección y tamizaje de las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. ¿Ok?
en base a eso también nos vamos a basar bastante en nuestra exponencia del día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces, acá viene un primer mensaje importante. No se olviden, este tipo de cáncer se puede diagnosticar antes de que, este tipo de lesiones precursoras se pueden diagnosticar antes de que se desarrolle el carcinoma invasor. ¿Ya? Muy importante. Ok, vamos a repasar un poco acerca de la anatomía y histología del útero. Importante, ustedes saben que el útero va a estar conformado por un cuerpo, por un cuello uterino. Ese cuello uterino saben perfectamente que tiene dos porciones, ¿verdad? Una porción endocervical y exocervical. Para mis queridos estudiantes de histología, los que están presentes, eso lo saben perfectamente, ¿ya? Ahora, vamos a ver que la porción endocervical, ya saben de que esta está revestida por un epitelio simple columnar, chicos, y la porción exocervical tiene un epitelio escamoso, ¿verdad? Importante acordarse. Y más aún importante acordarse es cómo entre medio de la unión de estos dos epitelios hay una zona, chicos, intermedia entre el epitelio endocervical y exocervical que se llama la zona de transformación. Eso es elemental que ustedes se acuerden, ¿ya? Esa zona de transformación es el sitio más importante donde van a surgir y aparecer esas lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, ¿ok? Una pregunta importante que se les va a realizar a ustedes sobre la zona de transformación, ¿ya? Bien, siguiente. Acá, chicos, vemos una imagen de un fragmentito de cuello uterino y vamos a ver el exocervix. Fíjense, ese es el epitelio normal exocervical. Ya es un epitelio estratificado plano. Y fíjense ese epitelio bonito, ¿no? Que se va a caracterizar sobre todo porque contiene abundantes células glucogenadas. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta de cuáles son esas células glucogenadas? Porque contienen un citoplasma bastante blanquito, pálido. Todas estas que están viendo hasta acá arriba son puras células glucogenadas, bonitas. Esas son las del epitelio exocervical, para que las puedan ver. ¿Ya? Bien. Ahí lo tienen. ¿Qué es lo interesante? Este epitelio exocervical, chicos, se divide en 4 capitas y es muy importante que eso lo sepan, porque en los estudios que se hace de un Papa Nicolau, una citología cervical, esas son las células que nosotros vamos a estudiar. La primera capa, la más profunda, de manera rápida, tenemos esta que es la capa de células basales. ¿Ok? ¿Sigue? Una vez más. Bien. La capa de células basales, chicos, se caracterizan porque esas células específicamente son células que tienen escaso citoplasma y lo que más sobresale son sus núcleos. Por eso es que se ve un área más oscurita, se ven como núcleos compactaditos que están ahí abajo. La siguiente capa es la capa parabasal o de células parabasales, que esas son células que tienen un citoplasma un poco más redondeado, ya, y un poco más rosadito. Esas sí tienen un poco más de citoplasma. Después las de arriba son las capas, se llama de células intermedias y de células superficiales. Esas ya son células glucogenadas, como les mencioné, que tienen su citoplasma pálido, blanquito. Esa es la característica de estas células superficiales. ¿Ah? Importante. Siguiente. Ahí lo pueden ver en todo su esplendor el epitelio. ¿Para qué esta imagen, chicos, yo quiero que ustedes se la graben, ya, del epitelio exocervical. Es muy importante que la graben. ¿Por qué? Porque cuando yo les muestre más adelante las famosas neoplasias intraepiteliales cervicales de primer, segundo y tercer grado, ustedes mismos las pueden diagnosticar y me pueden decir, esa es una de primer grado, segundo, porque es bastante fácil. ¿Ya? Esta imagen hay que grabársela bien en su cabecita, bien en su cabeza, porque les va a ayudar, se los digo. Ok, la región endocervical, chicos, la región endocervical se caracteriza por su epitelio simple columnar, que es mucosecretor. Ahí lo pueden ver a un ladito, es un epitelio simple, ¿ya? Se caracteriza esta región por tener glándulas y, bueno, es bien vascularizado. Todo esto es el epitelio, ¿verdad? Siguiente. Acá tenemos la famosa zona de transformación. Fíjense, exocervix, zona de transformación y endocervix. ¿Ok? Lo que les decía. La zona de transformación, chicos, tienen que acordarse estos 3 puntos siempre. Esos son los que les van a ayudar a entender la fisiopatología de estas lesiones preinvasoras. La zona de transformación se caracteriza por 3 cosas. Primero, ¿ya?, es el sitio donde se encuentra la mayor proliferación celular. Ahí es donde encontramos mayor número de células madre, o sea, células con alta capacidad para replicarse. Primer dato. Segundo,
en una zona donde hay una transformación de un epitelio simple a un epitelio estratificado. Fíjense, este epitelio simple viene y se estratifica en esa zona de transformación. Por eso se llama así, ¿no? Porque hay una transformación brusca entre un epitelio y otro. Y además, de color rojo, les remarco, porque es muy importante, es el sitio más frecuente donde se originan las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Si yo les pregunto dónde es el sitio más frecuente, ya saben, la zona de transformación. Y un cuarto punto más que deben anotar, el sitio más común donde ocurre la infección por BPH también es ahí. ¿Ya? Esas son preguntas que se les va a hacer, chicos, y se les puede hacer. Ahí lo tienen la histología. Miren, todas estas imágenes, chicos, yo las traigo de allá del Servicio de Anatomía Patológica, ¿okay? Del Hospital San Juan de Dios. Ahí tienen una imagen, miren, bastante bonita. A la derecha, ¿qué tipo de epitelio creen que tienen aquí a la derecha? Exocervical. Estratificado plano, ¿verdad? Glucogenizado, miren, bastante pálido. Y miren esa transformación brusca hacia un epitelio simple. Ahí muestro la zona de transformación histológicamente. Siguiente. Ahí, bueno, esa ya es una imagen sacada de un atlas, también tiene su epitelio estratificado y simple más abajo. Siguiente. Perfecto. Ahora les voy a mencionar una definición, chicos, histopatológica de las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino o las lesiones invasoras. Esta definición es importante para ustedes. ¿Ok? Bien, sencillo. Si ustedes quieren, estos 3 puntos que les anoté abajo es lo que tienen que saber. ¿Qué es una lesión preinvasora del cuello uterino? Se la define como cambios morfológicos, o sea, en la forma, quiere decir, ¿verdad? Cambios morfológicos que ocurren en las células del epitelio cervical o en el epitelio cervical. ¿Eso qué es lo que induce? Induce un cambio en la arquitectura. Arquitectura quiere decir, chicos, que ese epitelio ya no se va a ver como se los mostré en las imagencitas, sino va a cambiar, se va a ver distinto. Y ustedes con sus propios ojos lo van a ver. Y van a decir, esa es una neoplasia intraepitelial de primer grado. Y ustedes lo van a ver. ¿Ok? Bien. Esto se acompaña con atipicidad celular. Pero ¿cuál es la característica de estas lesiones? Histológicamente, que respetan la membrana basal. ¿Alguien se acuerda qué era la membrana basal, chicos? ¿Qué se asientan en la membrana basal? Los epitelios, ¿verdad? La característica para definir una lesión preinvasora de un cáncer es la membrana basal. Si está intacta, esa es una lesión preinvasora. Si esa se rompe y esas células neoplásicas rompieron la membrana e invaden abajo, eso ya es un cáncer. Ese es el punto más importante. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar lesiones preinvasoras? Acuérdense, esto es importante, ya ustedes tienen que saberlo. Cuando ustedes sean un médico general o un médico interno de pregrado, ¿no? Los médicos internos, ya, muchas de las veces ustedes van a estar a cargo de realizar las citologías cervicales y ustedes tienen que saber a quién tienen que realizarle una citología cervical. ¿Quiénes son esas personas que tienen potencialmente un factor de riesgo de tener esta lesión? ¿No? ¿A quién tengo que realizar? Entonces ahí tienen factores de riesgo, chicos. El factor de riesgo más importante, de lejos el número 1, es la infección por el virus del papiloma humano. Específicamente, chicos, los serotipos de alto riesgo, aquellos que se llaman serotipos oncogénicos, aquellos que producen cáncer. ¿Cuáles son? 16 y 18. Pregunta de examen también, ¿no? ¿Cuáles son los serotipos del virus del VPH más asociados con cáncer de cuello uterino? Serotipo 16, 18, obviamente también está el 36, el 35, ¿ya? Pero nosotros, en nuestro sistema universal de salud que tenemos, no sé si han escuchado del SUS, ¿ya? Contamos con pruebas para detectar virus del papiloma humano, contamos con pruebas PCR, ya son pruebas moleculares que detectan el genoma del virus, ¿ya? Y esas pruebas que tenemos detectan estos 2 tipos de serotipos de alto riesgo. No detectan los otros que hay, ¿no? Solo detectan estos, que son los más frecuentes que encontramos aquí en Bolivia. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ese es el factor de riesgo más importante. Segundo, siempre hay que preguntar la actividad sexual, específicamente de las mujeres, ¿ya? Fíjense que un factor de riesgo importante a ver
tenido relaciones sexuales antes de los 18 años es un factor de riesgo importante. Es una persona que si me llega a mi consulta, yo tengo que ver a esa persona, tengo que prestarle atención, tiene un factor de riesgo importante. ¿Qué va? Múltiples parejas sexuales. Cuando habla de múltiples parejas sexuales tienen que ser mayor a 6, ¿ya? Y mayor a 6 quiere decir de que esa persona ha tenido relaciones a lo largo de toda su vida sexual con más de 6 personas, ¿ya? Eso quiere decir, es otro factor de riesgo importante. ¿Ok? Bien. La multiparidad, chicos, que quiere decir que ha tenido múltiples partos, específicamente mayor a 4. Y estos de aquí abajo también son muy importantes. Los antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, el estar medicado con anticonceptivos, ¿ya? Por vía oral por más de 5 años, y el tabaquismo son otros factores muy importantes. Y acá yo les señalo con un cuadro uno que para mí es demasiado importante, que es que una persona que ya ha iniciado su vida sexual, ¿ok? Y que tenga menos de 25 años y que no cuente con una citología cervical, ese sí también es un factor de riesgo muy importante para desarrollar este tipo de lesiones. ¿Ok? Bien, acá de manera rápida la fisiopatología, chicos, se los voy a hacer rápido. Acá tenemos el cuello cervical, endocervix con epitelio simple, exocervix y la zona de transformación. ¿Se acuerdan? Primero, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar lesiones preinvasoras? Tenemos la infección por VPH, no se olviden. Normalmente, ¿dónde infecta el virus del VPH? ¿Se acuerdan? Zona de transformación. Transformación. Ahí está señalada con un cuadrito de color rojo. Zona de transformación. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la paciente, al tener relaciones sexuales a repetición o enfermedades de transmisión sexual, va a tener ciertas lesiones en el epitelio exocervical. Va a tener como fisuras, lesiones, erosiones, y esas fisuras, erosiones, son por donde el virus del VPH va a entrar. ¿Ok? Miren este epitelio exocervical de acá. Si ustedes pueden ver, acá hay un área donde hay una fisura, ¿ya? Hay una pérdida del epitelio, ¿ok? Es por ahí por donde entra el virus del VPH, específicamente el de alto riesgo. Y este virus del VPH, ¿dónde actúa? Actúa en las células que están abajo, en las células basales. ¿Se acuerdan cuando vimos el epitelio exocervical? Teníamos células basales, parabasales, intermedias y superficiales. En las células basales es donde el virus del VPH se une, se replica y va generando lesión. ¿Ok? Entonces, primero hay una infección por virus de VPH en la zona de transformación, se replica el virus y va generando transformación en la célula. Primero aparecen las lesiones precursoras del cuello uterino y luego recibe el cáncer invasor. Eso es de manera general en la fisiopatología. Bueno, aquí habla lo mismo prácticamente. Vamos a acelerar un poco la siguiente y ahora vamos a ver el tamizaje y diagnóstico. ¿Cómo es que nosotros hacemos el diagnóstico de estas lesiones preinvasoras del cuello uterino? Tenemos 3 herramientas, chicos, 3 herramientas, y se las estoy ordenando por orden de la más importante hasta la que le sigue. ¿Ya? La primera es la famosa citología cervical, o también denominado el Papa Nicolau o el PAP, ¿ok? Es nuestro primer método diagnóstico que vamos a tener, nuestra primera herramienta, la citología cervical, o también se llama el PAP o el Papa Nicolau. Es la primera herramienta que vamos a tener, ¿ok? La segunda es la colposcopía más toma de biopsia, y eso nos va a llevar inmediatamente a la tercera, que es el estudio histopatológico. ¿Ok? Bien. Les vuelvo a decir, como médico general, como médico interno de pregrado, ustedes van a realizar citologías cervicales, van a realizar la citología cervical y van a realizar el Papa Nicolau. ¿Ok? Obviamente no lo van a leer, pero lo van a realizar. ¿Ya? Lo van a realizar, chicos. Es una tarea muy importante. Ya estamos viendo que el cáncer de cuello uterino es una preocupación del sistema de salud pública importante, y ustedes van a hacer mucho tamizaje en las pacientes, en aquellas que tengan factores de riesgo.
¿Ok? Bien. De manera rápida, chicos, ¿cuál es la diferencia entre citología y estudio histopatológico? Hay una diferencia muy importante. Citología o estudio citológico quiere decir que nosotros estudiamos a las células, solamente las células individuales, nada más. Y estudio histopatológico quiere decir que nosotros estudiamos a un tejido. Y para estudiar un tejido necesitamos hacer una biopsia, sacar un pedazo de tejido. Para una citología no necesitamos hacer biopsia, ¿ya? La citología cervical, chicos, ¿cómo la realizamos nosotros? Nosotros la realizamos mediante un espéculo, visualizando la región de la zona de transformación, y con un cepillo nosotros exfoliamos, ¿verdad? O sea, vamos desprendiendo las células exocervicales, ¿no? Las desprendemos y esas de ahí las llevamos a un portaobjeto, las teñimos y las vemos. Pero lo que vemos son células que se desprenden de ahí. En cambio, un estudio histopatológico es algo más todavía. Es hacer una biopsia, sacar un pedacito de tejido. Son dos cosas distintas, para que ustedes sepan. ¿Ok? Bien. Acá tenemos, chicos, 3 sistemas de clasificación. ¿Ya? Y yo les voy a preguntar cuál se utiliza para cuál. Hay 3 sistemas de clasificación importantes. El sistema de Bethesda, ¿ya? El sistema de Bethesda es un sistema de clasificación que lo utilizamos para citología cervical. Lo vamos a utilizar para la citología cervical. No se olviden, por eso se lo escribo ahí. En cambio, los otros sistemas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y de Richard, lo utilizamos para un estudio histopatológico. ¿Ya? Eso es importante que sepan. ¿Ok? Importante. Vamos. Bien, entonces, esto es prácticamente lo que les mencioné. La citología cervical, chicos, la citología cervical o el PAC o el Papá Nicolau, que es prácticamente un estudio que nos permite evaluar a las células que se han descamado o se han desprendido del epitelio exocervical. ¿Ya? Solamente evaluamos las células, nada más. Bien, la citología cervical, ¿para qué me sirve? Pregunta de examen. ¿Qué es lo que yo voy a ver como médico en un informe de citología general? Primero, lo que yo tengo que buscar inmediatamente es ver si es que ese informe me está redactando que hay presencia de una lesión precancerosa o preinvasora, o si ya me detecta una lesión cancerosa, o sea, un cáncer invasor. Esos son los 2 puntos más importantes que ustedes tienen que ver en su informe de citología cervical. Esos 2 puntos, no se olviden. Para eso es que se hace la citología cervical. Ese es el objetivo más importante, para hacer el tamizaje, el diagnóstico temprano de lesiones precancerosas y cancerosas. Por eso se la señalo ahí. Pero obviamente en una citología cervical también te van a informar si es que hay algún proceso inflamatorio o cambios reactivos inflamatorios. Es decir, te puede decir hay una inflamación crónica, aguda, y si es que hay presencia de microorganismos también se pueden detectar. ¿Ok? Por ejemplo, dice la trichomona, ¿no? Bien, vamos. Bien, ese es el sistema de clasificación Bethesda. Y la siguiente para que me entiendan. Acá, sistema de Bethesda, chicos. Miren, ustedes preguntarán, ¿no? ¿Qué es el sistema de Bethesda? Aquí les digo yo. Este sistema, chicos, de Bethesda nos permite clasificar, ¿ya? Nos permite clasificar las lesiones precursoras de cuello uterino. Nos permite clasificar, ¿ya? Y de esta manera vamos a nosotros tener términos o nomenclaturas universales que son fáciles de interpretar para cualquier persona del área de la salud. ¿Ya? Entonces, el sistema de Bethesda me sirve para clasificar las lesiones preinvasoras. Las clasifica, las categoriza. Y además, utiliza una nomenclatura universal. Chicos, ¿qué significa nomenclatura universal? Les voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan. Miren. Yo estoy haciendo la especialidad de anatomía patológica, chicos. Imagínense que en el informe que yo vaya a redactar, yo escriba lo siguiente: se reciben 3 extendidos celulares, contienen un fondo inflamatorio con predominio linfocitario, ¿ok?
en el cual están entremezcladas células escamosas, superficiales, intermedias con una relación nuclear de 1 a 3. Algunas tienen binucleación y reforzamiento de la membrana nuclear. Eso solamente, ese informe que yo redacte, solamente lo voy a poder entender yo. O sea, un especialista en patología o en citopatología. Pero ¿será que el médico ginecólogo, el médico general, será que va a poder interpretar ese tipo de lesiones? No lo va a poder realizar. ¿No ve? Si yo escribo con mi nomenclatura de mí, los otros no lo van a poder interpretar, ¿verdad? Eso estamos bien. Entonces, resulta que se creó este sistema Bethesda, ¿ya?, para utilizar una nomenclatura universal, que todos puedan leer. Todo lo que yo les dije, lo que les escribí, ¿no es? Binucleación, nuclear con reforzamiento del núcleo, hipercromasia, en vez de escribir todo eso, yo voy a escribir simplemente lo que dice ahí, ¿no? LEIBG, que significa lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Simplemente eso. ¡Pac! Nada más. En vez de estar escribiendo todo lo que les dije, solamente escribo eso. Esa es la terminología universal. Esa me va a entender el ginecólogo. El ginecólogo, tiene una lesión de bajo grado. Yo voy a decir lesión de bajo grado. El médico general, tiene una lesión de bajo grado. ¿Se dan cuenta, no? Para eso se creó el sistema Bethesda, para clasificar a las lesiones y que sea con una nomenclatura universal, fácil de interpretar para todo el personal del área de la salud. ¿Ya? Ese es el objetivo del sistema Bethesda, ¿ok? Bien. El sistema Bethesda, les dije que clasifica las lesiones preinvasoras desde una citología normal, todo tranquilo, hasta un carcinoma invasor. Entre este rango de normal a un carcinoma invasor existen lesiones preinvasoras, que estas dos son las más importantes, ¿ya? Entonces viene una pregunta que les voy a realizar a ustedes, si quieren anótensela. Según el sistema Bethesda, ¿cuáles son las dos lesiones preinvasoras más importantes? Acá tenemos la LEIBG, que es la lesión escamosa, ¿ya? La lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Y la otra, la que está a su derecha, es la lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Son sus abreviaciones. ¿Ok? Bien, siguiente. Muy bien, chicos. Acá les voy a enseñar de manera rápida. Ya estamos ya en la recta final de esta presentación. Acá les voy a enseñar en esta diapositiva cómo es que ustedes tienen que leer un informe de citología cervical. Ya, esta serie de pasos que yo les estoy mencionando. En primer paso, ustedes tienen que ver los datos del paciente. En ellos engloba su nombre completo, su identificación y otros datos ginecobstétricos más importantes, ¿ya? A veces, algunos informes citológicos hacen una descripción microscópica, que es la que yo les mencioné, esa que hace el patólogo, ¿verdad? O el citopatólogo, esa descripción. Siguiente, importantísimo. Primer punto importante que ustedes tienen que ver en un informe citológico: la calidad de la muestra. Importantísimo. La calidad de la muestra hay de dos tipos: satisfactoria o insatisfactoria. ¿Qué quiere decir? Satisfactoria quiere decir de que esa muestra, ese estudio, es adecuado. E insatisfactoria, que el estudio es inadecuado, que por alguna razón no se tomó una buena muestra, no hubo una buena tinción, lo que sea. Satisfactorio e insatisfactorio, lo primero que ustedes tienen que ver. Segundo, la categorización general del informe, ¿ya? Categorización general quiere decir qué tipo de hallazgo importante hubo en el informe. Eso es categorización general. Directo te va a decir, categorización general, te va a mencionar, es una citología normal, negativa para lesión intraepitelial. Eso es lo normal, primero. Segundo, te puede decir una lesión precursora o premaligna. Ejemplo, en la categorización general te puede decir positivo para lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, positivo para lesión escamosa intraepitelial de alto grado, o en el peor de los casos, positivo para un carcinoma invasor de cuello uterino. ¿Ves?
Esa es la categorización general. Ahí te da el hallazgo más importante de la citología. Y luego vienen otros hallazgos que te pueden mencionar. Ejemplo, te puede decir, existen cambios reactivos asociados a inflamación. Hay una cervicitis aguda, crónica, inflamación del cuello uterino. O te puede decir, hay presencia de gérmenes. Ejemplo, trichomona vaginal. ¿Ok? Entonces, ahí miren, fíjense cómo les... Sigue dándole. Adelante, eso. No, atrás. Ahí lo que les decía. Lo primero que tienen que ver, importante ustedes, es calidad de la muestra, satisfactoria e insatisfactoria. Segundo, la categorización general, es decir, el hallazgo más importante. Hay esos 4 tipos que les puede salir. Negativo, o sea, normal, negativo para una lesión intraepitelial o normal. Segundo, la lesión de bajo grado, alto grado o el cáncer invasor. Los 4 resultados que pueden obtener. Y bueno, después ven los otros hallazgos, ¿verdad? ¿Ok? Miren, ahí tienen un ejemplo de un resultado, chicos, fíjense. Acá arriba tenemos los datos del paciente, ¿ya? Luego tenemos la citología cervical. Miren, lo primero que les dije, ¿se acuerdan? Vemos la calidad de la muestra. Es una muestra satisfactoria e insatisfactoria. Ahí dice, calidad de la muestra satisfactoria. O sea, es una muestra adecuada. Yo puedo, ese resultado es idóneo. Bueno, eso quiere decir. Interpretación. La interpretación es lo que les mencioné anteriormente, la categorización general, ¿se acuerdan? Categorización general, interpretación hay varios nombres. El hallazgo más importante, no importa. ¿Cuál es acá? Miren, dice negativo para lesión intraepitelial o malignidad, o sea, algo normal. Negativo para lesión intraepitelial o algo normal. Perfecto. Siguiente, dice flora, microorganismos. Bueno, los microorganismos nosotros sabemos que a veces en el cuello uterino, en el canal vaginal, tenemos microorganismos que pertenecen a la flora normal, ¿verdad? Eso es lo que está mencionando ahí. Observaciones, cuello sano. ¿Ven? Ahí está. Siguiente. Ese es otro ejemplo con otro modelo, chicos, fíjense, pero es lo mismo, ¿ya? Calidad de la muestra, está ahí abajito, satisfactoria, presencia de células endocervicales y de zona de transformación. Bueno, otros hallazgos, dice células escamosas con anomalías benignas, no llama la atención, lo que me importa es el resultado, ¿no? La categorización general, negativo para lesión intraepitelial, ahí está, o sea, es negativo o normal. Esos son algunos ejemplos. Ahora miren, chicos, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo al microscopio cuando veo una citología? Esto es lo que nosotros observamos. Miren, acá tenemos, por ejemplo, células, aquí tenemos células, chicos, cervicales del exocervix. ¿Se acuerdan las 4 capas, chicos, del exocervix? Basal, parabasal, intermedia, superficial. Y superficial, ¿verdad? Cada una de esas células, chicos, nosotros tienen un aspecto distinto para verla al microscopio, ¿ya? Acá tenemos células, chicos, superficiales e intermedias, ¿ya? Que, una pregunta para hacerle nomás a ustedes, ¿cuántos núcleos ven ahí? 2. ¿Se acuerdan cuando les dije ese hallazgo, cuando les mencioné un hallazgo rápido, que les dije cómo yo lo describiría? Les mencioné una binucleación de las células escamosas. Ahí está, binucleación de las células escamosas, en este caso son células escamosas intermedias, ¿ya? Esos son cambios asociados con el virus del VPH, son cambios característicos, ¿ok? Bien, siguiente. Ahí tenemos otra lesión, otra binucleación, miren esa célula de ahí abajo, está binucleada, ¿ya? Y tiene un halo, inclusive un halo más pálido por fuera. Son hallazgos, ¿no?, sugerentes de infección por VPH y de lesión de bajo grado. Pero miren esos núcleos monstruosos de la siguiente diapo, fíjense, miren, acá tenemos, chicos, células ya parabasales, pero lo que yo quiero que ustedes vean, esos núcleos, primero son núcleos que nosotros utilizamos el término hipercromático, ¿no? O sea, son núcleos bien oscuros, ¿ya? Además son núcleos de distinto tamaño, eso se llama pleomorfismo nuclear, ¿no? Tienen distinto tamaño y algunos inclusive tienen como inclusiones, como manchitas negras en su citoplasma. Esas son células muy feas, o sea, son células feas que te sugieren una lesión de alto grado, o sea, algo que ya hay mucha atipicidad celular, muy fea eso, ¿ok? Eso, chicos, es la citología. Y acá les pongo en contraste una célula normal, miren. Esta es una célula, ¿ok?
Es una célula cervical, ¿ok? Superficial. ¿Cómo me doy cuenta que es superficial? Porque tiene su citoplasma como en forma de un pentágono, es grande, y su núcleo es pequeñito. Es una relación inclusive del núcleo de 1 a 5. El núcleo es pequeñito y el citoplasma es grande. Una célula normal, bonita, y abajo las células monstruosas. Siguiente. Miren chicos, lo que acabamos de ver hace rato era la citología cervical y la clasificación de Bethesda y cómo leer el informe. ¿Ok? Eso es citología cervical. Ahora vamos a ver el estudio histopatológico. Es decir, ya no vamos a hacer citología, ahora vamos a tomar una biopsia, un pedacito de tejido y lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, acá entran las otras clasificaciones que les dije de Richard y de la OMS. ¿Ya? Pregunta de examen para ustedes. La clasificación de Richard nos divide a las lesiones precursoras del cuello uterino en tres, en NIC 1, NIC 2 y NIC 3. ¿Qué significa NIC? Significa neoplasia intraepitelial cervical. Eso significa. ¿Ok? Hay una neoplasia intraepitelial cervical 1, de grado 2 y de grado 3. Esa es la clasificación de Richard. Y la clasificación de la OMS, chicos de la OMS, es simplemente en displasia leve, moderada y severa. Yo les voy a preguntar a ustedes clasificación de la OMS, de cómo se clasifica, displasia leve, moderada o severa, y la de Richard ya saben cómo es. Ahora, este de acá es el epitelio exocervical bonito. ¿Se acuerdan ese epitelio exocervical que les mostré, chicos, en la histología? Donde teníamos un epitelio estratificado plano, células escamosas, glucogenadas, blanquitas, bonitas. ¿Ok? Ese es el de ahí. Pero miren, empiezan a aparecer unas células que son atípicas. Hay cambios morfológicos en la célula. Células oscuras, con núcleos bien oscuros, atípicos. ¿Ya? Para que ustedes sepan, estos vendrían a ser cambios en la arquitectura del epitelio cervical. Si esos cambios en la arquitectura representan el tercio inferior del epitelio, es NIC 1. Si esos cambios en la arquitectura representan 2/3 del epitelio, es NIC 2. Y si esos cambios en la arquitectura es en todo el espesor del epitelio, es NIC 3. ¿Ya? No se olvide. NIC 1, NIC 2, NIC 3 son cambios en la arquitectura del epitelio. Si es un tercio inferior, NIC 1. Si es 2/3, NIC 2. O se ocupa todo el espesor, es NIC 3. ¿Ya saben? Pero, anteriormente, membrana basal de color verde. ¿Qué pasa cuando rompe la membrana basal? Ya no hablamos de lesiones precursoras, ahora hablamos de un cáncer invasor. Cuando rompe la membrana, listo. ¿Ok? Siguiente. Lo mismo, miren chicos, fíjense, ese es el epitelio normal, bonito, células glucogenadas abajo, y miren acá cómo los núcleos están bien oscuros, grandes, y están ocupando todo el espesor del epitelio. Ese es un NIC 3, para que lo vean. Este es un cáncer invasor que ya rompe la membrana, ¿no? Siguiente. Ese es un epitelio normal, chicos, un epitelio cervical normal, estratificado plano con células glucogenadas bonitas arriba, más aplanadas en la parte superficial, ¿ya? Y del siguiente, ese chicos es un famoso NIC 1, ¿ya? Una neoplasia intraepitelial cervical de primer grado. ¿Ok? Yo les remarco ahí con unas líneas punteadas, les remarco cómo esos cambios arquitecturales, esos núcleos más oscuros, están en el tercio inferior. ¿Ya? Ese es el famoso NIC 1. Además, obviamente, hay otros cambios más que son coilocitosis, bueno, pero lo vamos a dejar ahorita de lado. Siguiente. Acá viene a ser el NIC 2, ya casi entrando para un NIC 3. ¿Okay? Vemos el epitelio, chicos, que casi 2/3 y un poco más hay un cambio en la arquitectura. Y la siguiente es un NIC 3. Fíjense. Si ustedes ven ese epitelio cervical y lo comparan con la imagen del epitelio cervical normal que habíamos visto anteriormente con las células glucogenadas pálidas arribita, esto no tiene nada que ver con esa célula. ¿Se dan cuenta? Acá hay una
hay una alteración en la arquitectura que compromete todo el espesor del epitelio. Esos núcleos todos son oscuros y bastante feitos. ¿Ok? Ese es el NIC3, esa es la lesión, haciendo una analogía con la citología cervical, sería una lesión escamosa cervical de alto grado, o NIC3, haciendo una analogía. Estas son figuras mitóticas, chicos. Todas son puras figuras mitóticas. Son células que están dividiéndose. O sea, fíjense que hay mucha proliferación celular. Está transformándose ese tipo de epitelio. ¿Ok? Bien. Para terminar, chicos, les voy dando algunos pequeños consejos, protocolos que ustedes tienen que seguir. ¿Ya? Fíjense, cuando ustedes estén trabajando en su centro de salud, ¿ya? O cuando estén en el servicio de ginecología como médico interno de pregrado y vayan a realizar un Papa Nicolau, una citología cervical, que es lo que estamos haciendo énfasis, miren lo que dice acá. Cuando ustedes hagan una citología cervical a una mujer por primera vez, ¿ya? Ese es el protocolo que se sigue. Si esa citología sale un resultado en el informe negativo, ¿se acuerdan los tres parámetros que vemos en el informe de la citología? Primero vemos la muestra es satisfactoria e insatisfactoria. Segundo, vemos los hallazgos generales, ya que puede ser negativo para atipicidad celular o normal si quieren. Lo siguiente puede ser que hay una lesión preinvasora, una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, alto grado o un cáncer invasor. ¿Se acuerdan que esos son los hallazgos que yo tengo que ver en el informe? ¿Verdad? Dice acá, si esa paciente que se hace su citología cervical por primera vez tiene un resultado que es negativo para tipicidad celular, o sea que es normal, a ella se le tiene que repetir otra citología al año, ¿ya? Y si esa citología que se le repitió al año vuelve a ser negativa, se le repite cada 3 años. Ese es su control que va a seguir. ¿Ok? Ese es el protocolo que tienen que saber, chicos, y le van a preguntar siempre, ¿no? Sale negativa la primera citología que se le hace al año. Vuelve a salir negativa, se le hace luego cada 3 años. ¿Ok? Ese es su control que se le hace. Siguiente. Bien. Miren, chicos, ¿se acuerdan que a veces la muestra en el informe puede salir satisfactorio o insatisfactorio? ¿Verdad? O sea que es una muestra buena o una muestra mal tomada, en pocas palabras. ¿A ver? Bien. Cuando la citología cervical sale como una muestra insatisfactoria o inadecuada, ¿ok? Se le tiene que volver a repetir a la paciente aproximadamente a los 21 días. 21 días hábiles, o a veces algunos aquí en Bolivia manejamos al segundo mes. Se le vuelve a repetir una nueva citología. Si esa citología, fíjense, esa nueva que se le realiza sale negativa, el mismo protocolo que vimos en la anterior diapositiva. Sale negativa la primera, se le hace al año otra vez, sale negativa cada 3 años, ¿verdad? Es lo que dicen ahí. Pero, si esa citología sale insatisfactoria, se le repitió nuevamente y volvió a salir insatisfactoria, se le hace una colposcopía más toma de biopsia. ¿Ya? Los dos. ¿Ok? Se le hace la colposcopía más una toma de biopsia. Siguiente. Ok. Esta de las lesiones del asco lo vamos a saltar para acabar más rápido. ¿Ya? Vamos a terminar con esto. Atrás. Ahí. Vamos a terminar con la lesión de bajo grado. ¿Qué pasa si es que ustedes hacen una citología cervical en una mujer entre 25 a 34 años? Joven, relativamente joven. ¿Ya? Sale positiva para lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace a ustedes que están ahí en su centro de salud o están trabajando en el hospital? Si sale una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, se le debe solicitar una citología nueva al año nuevamente. ¿Ya? Al año. ¿Ok? Si esa nueva citología, miren, sale negativa, se hace el mismo protocolo que ustedes ya saben. Cuando sale una negativa, se vuelve a tomar al año. Si sale negativa, a los 3 años. ¿Ven? Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, y después me salió negativo. Bien, estamos bien. Pero ¿qué pasa si es que esa lesión intraepitelial escamosa de bajo grado
que me salió en el informe, y a la citología al año le vuelvo a hacer y me vuelve a salir una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, directo se hace la colposcopía más toma de biopsia. Colposcopía, chicos, quiere decir observar el canal o el cuello uterino, y ahí es donde toman la biopsia, o sea, ya un fragmento de tejido. Ya no es la citología, ese examen fácil que se hace con un cepillito que se exfolia las células, no, acá se saca un pedazo, y es distinto lo que se hace. ¿Ok? Bien. Lo mismo acá, lo mismo que dice arriba, miren, lo que les decía, positivo para la lesión intraepitelial, por segunda vez se hace la colposcopía y la toma de biopsia. ¿Ok? Y obviamente, esa toma de biopsia tiene que ser manejada por el especialista en ginecobstetricia, ¿no? En un nivel más superior, ya sea en un hospital de segundo nivel o de tercer nivel, ¿verdad? Y para terminar, la siguiente, tenemos las lesiones de alto grado. Cuando una mujer presenta una citología con una lesión de alto grado, inmediatamente se le debe realizar la colposcopía más toma de biopsia también, porque son lesiones preinvasoras que tienen alto potencial de volverse un cáncer invasor. ¿Ok? Bien. Para terminar, chicos, les muestro un estudio, ¿ok?, que estoy realizando en el Hospital San Juan de Dios. Es un estudio experimental que estamos realizando, ¿ya? A mi servicio de anatomía patológica me llegan muchas biopsias, ¿ok? Me llegan muchas biopsias del canal cervical, donde nosotros evaluamos, ¿ya? Las citologías cervicales muchas de las veces la hacen en el hospital de la maternidad o en los centros de primer nivel, y cuando hacen la toma de la biopsia, eso nos llega a nosotros, ¿ya? Y en base a eso yo estoy haciendo mi estudio, ¿ok? Primero, yo estoy contabilizando todos los resultados que se obtuvieron para el año 2023, ¿ok? Fíjense, miren, chicos, para el año 2023, solamente para el año 2023, miren la cantidad de muestras por biopsia de tejido que se han tomado, son 3.074, ¿ya? Importante, ¿ok? Siguiente. De estos estudios, chicos, ¿ok? Fíjense cómo nosotros hacemos una estadística de ver. Ustedes saben que una biopsia de cuello uterino no solamente es por una lesión escamosa de bajo grado o alto grado, sino también puede ser por otras cosas. Puede ser por un pólipo cervical, por un leionioma, que es un tumor benigno de músculo liso y demás, ¿ok? Pero la mayoría de nuestras biopsias de cuello uterino, chicos, fueron para descartar una neoplasia intraepitelial cervical, que está escrita ahí abajo como SIM, ¿ya? ¿Okay? El gran porcentaje de los estudios fueron neoplasias intraepiteliales cervicales, la clasificación de Richard, ¿no? Miren que un pequeño porcentaje de las biopsias de cuello uterino fueron diagnósticos positivos para un carcinoma invasor, ¿no? El más frecuente es el carcinoma escamocelular, ¿no? Escamoso, ¿ya? Y luego tuvimos otros hallazgos, ¿no? Pólipos, cervicitis, simplemente inflamación del cuello uterino y demás. Siguiente. Miren, de todas las lesiones, la neoplasia intraepitelial cervical, ¿cuál es la más frecuente diagnosticada en el año 2023 en el Hospital San Juan de Dios? Fue la de tipo 1, la neoplasia intraepitelial cervical de tipo 1, aquella que compromete 1/3 del epitelio inguinal, ¿no? En segundo lugar estuvo la de tipo 2 y en tercer lugar estuvo la neoplasia intraepitelial de grado 3. Este es un estudio que se está realizando, chicos. Desde el año 2023 estoy contabilizando hasta el año 2025, ¿ya? Para que vean cómo nosotros en el hospital ya realizamos un tamizaje diagnóstico importante a las pacientes. Ya es muy importante porque nuestra idea es disminuir esa incidencia del carcinoma de cuello uterino, ¿ya? Y lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? Siguiente, creo que con esto ya concluimos, ¿no? Bien, chicos. Esto de aquí simplemente es por grupo etario, ya las neoplasias intraepiteliales cervicales por grupo etario. Las personas que se han diagnosticado más frecuentemente son entre los 20 y 30 años, ¿no? En menor frecuencia, fíjense, tenemos entre aproximadamente mayor a los 61 años. Eso es lo que trata de reflejar. Bueno, con eso terminamos, chicos.